Hola, buenas tardes. Bienvenidos, queridos alumnos, en esta tercera sesión de nuestra materia de Pedagogía 2. El día de hoy vamos a abordar nuestra temática, este contenido propuesto desde la práctica educativa. Recordemos que estamos trabajando desde un inicio con el programa y plan de estudios y su abordaje desde el currículum de la propuesta nacional. Bien, pues nos toca trabajar acerca de los tipos de currículum que existen en la educación. Es importante que nosotros valoremos la forma en cómo se nos proponen estos contenidos, estos planes y programas de estudio que nos van a aterrizar en el ejercicio de nuestra práctica educativa. Si bien es cierto, hay tres tipos de currículum que nos vamos a encontrar nosotros a lo largo de nuestro trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Habría que ver cómo este proceso se va a transformar en diferentes circunstancias. Y esto va a ser en la medida de cómo nosotros aplicamos el currículum en nuestros entornos escolares. Si bien es cierto, estas circunstancias van a depender de muchos factores. Pueden ser circunstancias históricas, pueden ser estructuras económicas y políticas a partir de los intereses humanos que existen, así también como las motivaciones personales y grupales de los sectores que elaboran pues la currícula. Además de esto, de su puesta en práctica. Habría que preguntarnos entonces cómo el currículum de una planeación si en realidad prevé todos los aspectos posibles a desarrollar en nuestra práctica educativa. Porque si bien es cierto, una cosa es lo que dice el documento, pero la otra cara de la moneda es cuando nosotros llevamos a la práctica. ¿Qué tan abierto o cerrado puede ser el plan curricular? Recordemos que en el tránsito de estos planes y programas de estudio que se han implementado en todos los años en nuestro país, bueno, nos encontramos con diferentes prácticas educativas, propuestas que se nos dan a nosotros como docentes para abordar esta realidad. Ahora, como estos planes curriculares van a ser tan abiertos o cerrados, para nosotros como docentes, desde su intencionalidad, desde sus misiones, desde los objetivos, los contenidos a abordar. Asimismo, desde el dar una acreditación o no de cierto contenido. Recordemos que en la medida de lo posible nosotros venimos trabajando con la evaluación, que si bien es cierto, se ha enfocado más en este tipo de evaluación formativa para nosotros como docentes, sí o sí necesitamos terminar dando un número, que eso va a categorizar pues nuestra práctica educativa. Otra pregunta que es necesario realizarnos es, ¿el currículum formula necesidades como conductas terminales? ¿Puede el currículum anticipar también los procesos a desarrollar? Y si existen otras alternativas al modelo como medios o fines que existen en nuestro entorno. Bien, me gustaría iniciar con Kansas de 1958, citado por Steinhaus, que señala, el currículum es fundamentalmente aquello que acontece a los niños en el colegio, en la escuela, como resultado de la labor de los profesores. Esto incluye todas las experiencias de los niños cuya responsabilidad asume el colegio, asume la escuela. Si bien es cierto, nuestro plan curricular ya está diseñado, es indispensable que nosotros como docentes ese diseño lo aterricemos en el acontecimiento cotidiano de nuestra práctica educativa. Y no solo en el acontecimiento, sino en los resultados que nosotros vamos obteniendo en la medida que los procesos de aprendizaje se van desarrollando. Para eso es indispensable entonces realizar un análisis, porque podríamos decir, bueno,
la misma Secretaría de Educación nos da un currículum. Las universidades tienen su currículum. Instituciones que desarrollan su propio currículum. Pero ¿hacia dónde está encaminado este currículum? ¿Por qué tantos currículum? Bueno, lo primordial para nosotros es cumplir con algo que ya está preestablecido dentro de los procesos educativos. Ustedes, como bien sabrán o conocerán, que existe esta intención formativa desde un documento que conocemos como el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje. Si nosotros dentro de nuestra práctica como pedagogos queremos desarrollar un currículum, bueno, basta con analizar el diseño universal para el aprendizaje y a partir de ahí será nuestro centro o punto de partida para diseñar cualquier currículum. Ahora, ¿en qué consiste el DUA? ¿Por qué es tan importante el DUA para cualquier currículum? Primero, habría que entonces analizar cómo el DUA proporciona múltiples formas de implicación. Una pregunta que el DUA va a realizarnos es ¿por qué se aprende? Un currículum, ¿cuál es su intención formativa? ¿Qué quiere dar a conocer? ¿Cuáles son esos elementos afectivos del aprendizaje? Uno, proporcionar opciones para captar el interés. Otro, proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Y un tercero, para proporcionar opciones para la autorregulación. Recordemos que el diseño universal para el aprendizaje es un modelo que se fundamenta en la práctica y en la investigación educativa. Toda esta parte teórica, tecnológica, que nos va a ayudar a proponer una aplicación en nuestra práctica. Primero, habría que ver que estos principios que el DUA nos está dando a conocer parten de la diversidad. Es decir, desde el comienzo de una planeación didáctica y que nos va a llevar a tratar de lograr que todo el alumnado tenga una oportunidad para aprender, que todo el alumnado tenga oportunidades o facilidades para poder enriquecerse y poder flexibilizar entonces un currículum. Es decir, necesitamos diseñar un currículum desde el DUA que nos ayude a flexibilizar, que nos ayude a reducir aquellas posibles barreras de oportunidades en el aprendizaje, barreras que probablemente se encuentran en nuestros contextos y son barreras para los estudiantes, para los alumnos. Si bien es cierto que la construcción de el aprendizaje, la construcción curricular, pues parte desde un derecho de todos los niños, de las niñas, adolescentes en educación. Es indispensable entonces que nosotros pensemos en cómo el diseño universal para el aprendizaje puede ser utilizado para una mejora de la educación. Desde esta perspectiva, entonces, habría que ver cómo el DUA nos ayuda a nosotros a mediar una currícula a partir de barreras, a partir de hacia quiénes está dirigido y que propone buscar soluciones para lograr una educación que requiera en nuestro contexto real. Si bien es cierto, el DUA es un modelo que tiene como objetivo reformular la educación, proporcionando pues aquellas herramientas que nos faciliten a nosotros el análisis y la evaluación de los diseños curriculares y las prácticas educativas. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos identificar barreras al aprendizaje
Y es necesario entonces que como docentes comencemos a promover propuestas de enseñanza inclusivas. Es decir, más allá de un diseño rígido y uniforme, este diseño universal del aprendizaje nos plantea a nosotros propuestas curriculares con objetivos, con evaluación, con metodologías, con recursos que sean flexibles, que respondan a las diferentes necesidades y capacidades de nuestro alumnado. Y por eso es importante entonces ver cómo estas múltiples formas de acción y expresión, es decir, cómo se aprende desde las barreras a la expresión, nosotros desarrollemos opciones para la interacción física, opciones para la expresión y la comunicación y opciones para las funciones ejecutivas. Estos principios, con sus propias pautas, nos van a llevar y nos van a proporcionar que este principio que buscamos en cada uno de ellos, pues haga referencia a los grandes retos para cualquier educador, que es lograr una mejor motivación y una mejor implicación en los estudiantes y en su aprendizaje. Pero lo que es importante entonces, que nosotros podamos entender que cualquier docente, que cualquier profesional que esté en el aula, sea consciente de que hay diferencias individuales en los alumnos. ¿Qué es lo que los motiva a los estudiantes en un grupo? También es indispensable que a partir del diseño universal para el aprendizaje, nosotros contemplemos todos los currículums, es decir, todos aquellos momentos o elementos que nos van a ayudar a que al momento de programar, al momento de desarrollar una programación didáctica, se realicen todos los ajustes necesarios para que todo el alumnado pueda participar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y estos porque permiten que un currículum flexible ya en el entorno escolar sea ese medio, esa posibilidad para eliminar las barreras en el aprendizaje y la participación. Y también para que nos permita acceder a la información, a la expresión. Y por último, un currículum que responde al DUA no excluye a las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesitan. En este sentido, estamos hablando de una educación inclusiva y de la educación especial. En cuanto al DUA, nos menciona que el foco no está en el alumnado, está en el contexto. Hablamos de contextos discapacitantes que imposibilitan a las personas ser y estar. Y es necesario que nosotros observemos en este sentido cómo a partir del DUA y en el nuevo modelo educativo, ya la propia secretaría en su diseño curricular, pues nos está invitando a que los contenidos sí o sí sean contextualizados, que el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje sean contextualizados, porque entonces podemos caer en que el aprendizaje solamente se centra en el alumno, pero de ahí no tiene una relevancia. Entonces, cuando hablamos de contextualizar, es indispensable que nosotros miremos todos nuestros horizontes y aquello que imposibilita muchas veces a nuestros alumnos ser y estar en la escuela, ser y estar como alumnos. Cuando hablamos de que hay diferentes tipos de currículum, estamos diciendo que el currículum, pues es esa intencionalidad, es ese plan o prescripción que se pretende sean logrados en la escuela. El estudio del currículum se interesa por la relación entre sus dos acepciones, como intención y como realidad.
Las dos acepciones nos remiten a la vieja y siempre nueva cuestión de la relación teoría-práctica. Por ello, el autor citado expresa: el problema central del estudio del currículum es el hiato existente entre nuestras ideas y aspiraciones y nuestras tentativas por hacerlas operativas. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Importante, el currículum siempre va a tener una intencionalidad, pero no siempre esa intención va a ser un currículum real, porque seamos conscientes de que la educación ya en la práctica de nuestras aulas muchas veces se queda como una mera intención. Me gustaría que la educación fuera así, me gustaría que tal como lo expresa el currículum se lleve a cabo, pero desgraciadamente nuestros contextos muy particulares probablemente no responden a a estos sueños, a estas intencionalidades formativas. Si bien es cierto entonces, para nosotros como docentes, para que no se queden como sueños o como intenciones, es necesario hacerlas operativas. Pero ahora, ¿cómo entonces puedo hacer operativo este currículum? En un primer momento, todo docente necesita conocer su plan y programa de estudios, su currículum, que es lo que le está pidiendo la Secretaría de Educación. Entonces, viene este texto que ustedes, a partir de lo que vamos a analizar, van a compartir en el foro de Classroom. Y dice así: la elaboración conceptual del vínculo teoría-práctica como campo de estudio-aplicación tiene amplia repercusión en la definición del currículum y en el papel del maestro en el desarrollo de dicho currículum. Necesitamos compartir nuestras ideas. ¿Cómo? El currículum no solamente se queda en una intencionalidad, sino que se desarrolla en la operatividad de esa misma. Bien, empezamos con el primer tipo de currículum que de hecho lo vamos a ir analizando de manera efectiva y real. Un primer tipo de currículum es el currículum formal o plan de estudios, como lo conocemos. Y es esa planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con sus correspondientes finalidades y condiciones académico-administrativas. Si ustedes han leído el plan de estudios 2022, vamos a encontrar en este plan de estudios, pues, todas sus especificaciones desde su fundamentación, desde sus procesos operativos, desde la estructura académica que nos propone, administrativa, legal y económica, y otros elementos más que lo constituyen. Vamos a ver cómo está nuestro currículum formal en el plan 2022. Partiendo desde los objetivos generales y particulares del aprendizaje, partiendo desde la organización y secuenciación de contenidos, actividades de aprendizaje y estrategias de enseñanza, modalidades de evaluación y distribución del tiempo. Si bien es cierto, los que conocieron el plan 2017 de aprendizajes clave y el plan 2011 que fue por competencias, venía un desarrollado de una manera diferente. Inclusive en el 2017 los tiempos se veían más reflejados, ¿sí? Ya nos marcaban parámetros de cómo el currículum formal se tenía que desarrollar, las modalidades de evaluación. Sin embargo, nos encontramos con un currículum diferente, donde todo esto que nos está pidiendo el plan de estudios, pues muchas veces lo encontramos implícito. Para ello es indispensable entonces que nosotros analicemos que el nuevo plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria está estructurado por 4 elementos. Fíjense bien, si nosotros consultamos nuestro plan de estudios 2022, entonces nos vamos a encontrar que en un primer momento nos va a hablar acerca de la integración curricular. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la integración curricular es cómo se articula o cómo se integran los campos formativos,
los ejes articuladores en los cuales se van a ver establecidos los contenidos fundamentales de estudio que se van a abordar en cada una de las fases que se nos propone. Y esto, bueno, viene sustentado en el artículo 29 de la Ley General de Educación. A partir de ahí, entonces, encontramos también los perfiles de egreso. Fíjense que estos perfiles de egreso, pues, nos van a ayudar a medir al término de cada fase si es que logramos que en verdad esta integración curricular, tanto de los ejes como de los campos formativos, fuera efectivo en la aplicación de sus contenidos. ¿Y esto dónde vamos a encontrar la integración curricular? Bueno, los vamos a encontrar en los programas de estudio, en los planes sintéticos que ya están, de hecho, disponibles para nosotros como docentes en educación básica. Otro segundo elemento del plan de estudios nos habla acerca de la autonomía profesional del magisterio. Y entonces, ¿a qué se refiere esto? Que ahora a nosotros como docentes se nos da esa autonomía para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, con nuestra realidad territorial, cultural y educativa de nuestros estudiantes. Si bien es cierto, esta autonomía profesional se va a centrar ahora en el diseño propio de nuestro plan analítico, es decir, cómo tu docente llevas a cabo tu integración curricular. Esas intenciones formativas que ya están estructuradas en el documento, desde tu autonomía, que no hay tiempo, que no hay secuenciación, que no te están diciendo cuáles son los contenidos que necesitas ver, sino que a partir de esa mirada contextualizadora vas a integrar tus contenidos. Un tercer momento nos habla acerca de la comunidad como núcleo integrador. ¿Por qué? Bueno, porque ahora en este nuevo plan de estudios nos habla que es necesario que nosotros integremos la escuela con la sociedad. Y esto está dentro de la normatividad en el artículo 14 de la Ley General de Educación. Recordemos que es necesario que nosotros entendamos que la escuela es un centro de aprendizaje comunitario. Es decir, que en la escuela se construyen los saberes. En la escuela es donde se intercambian los valores, las normas, las culturas y las formas de convivencia de la comunidad para el país, para nuestro estado, para nuestra comunidad local. Y entonces no podemos pensar una educación que sea distante de la comunidad. No podemos pensar en una escuela que se separa de la comunidad. Al contrario, nos encontramos con una escuela aún más cercana a la comunidad que entiende que estos procesos de aprendizaje parten de ella y regresan hacia ella porque es la misma comunidad que lo sostiene. Y un cuarto elemento es acerca del derecho humano a la educación. Entonces, ¿cómo este plan de estudios nos menciona que los estudiantes que están sujetos a la educación son prioridad para el sistema educativo nacional? Y esto lo vamos a encontrar en la Ley General de Educación, en el artículo 2. ¿Cómo entonces estos cuatro elementos van a llevarnos a entender la currícula del nuevo plan de estudios? Ahora, a partir de esto es indispensable que reconozcamos, como en la clase pasada, ya profundizamos un poquito más acerca de los campos formativos que se van a desarrollar a lo largo de este currículum, que son cuatro: lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario. Cuando hablamos de las reformas curriculares en la educación básica, es indispensable que nosotros regresemos en el tiempo, echemos una miradita hacia atrás de cómo
estas reformas nos llevan a entender mejor a la nueva escuela mexicana. Si bien es cierto que pues toda escuela es una institución que representa intereses, ideologías, valores y perspectivas sobre lo humano y lo social, sobre lo económico y lo educativo, son recogidos y plasmadas en el currículum de acuerdo a un momento histórico específico y la correlación de fuerzas existentes. Miren, aquí es indispensable ver cómo cada reforma de la educación pública que se ha venido desarrollando pues va a representar un proyecto sí o sí político-pedagógico. Recordemos que nuestro país sufre estos cambios a partir del cambio de poder. Cada 6 años hay una modificación porque cada presidente de la República trae sus propias propuestas. Si bien es cierto, a veces son propuestas que lo estamos viendo en este gobierno que apenas después de ya 5 años, la currícula apenas empieza a tomar esa formalidad y ya vamos de salida. Pero si bien es cierto también, es indispensable que nosotros, pues a partir de estas reformas que se hacen, nosotros docentes vamos a entrar en relación para llevar su operatividad para que entonces estas reformas curriculares sean efectivas en el momento que nos lo están pidiendo. Cuando habla de un momento histórico específico, pues hace ese énfasis a lo que está viviendo el contexto del alumno, la escuela. Si bien es cierto que la nueva escuela mexicana eh, parte con un antecedente que nos movió a todos en el contexto educativo, parte desde la reforma que se da en este salto tan enorme que dimos de una educación en el colegio, en la escuela, una educación cara a cara, una educación cercana, a una educación en pandemia. De hecho, si nosotros leemos acerca de cuál es ese momento histórico de la reforma educativa, vamos a encontrar que la pandemia que todos atravesamos, pues fue algo mundial que provocó desigualdades sociales, económicas, etcétera, etcétera, pero que también generó una crisis en la educación. Y entonces, la pandemia obligó a que la mayoría de las personas pues se preguntaran la nueva forma de hacer el trabajo, la nueva forma de realizar aquellas acciones que estaban ya preestablecidas. Y una de ellas es la educación. ¿Cómo llevamos la educación en medio de una situación alarmante? Y entonces, la pandemia, pues es un caso específico que marca la educación en nuestro país. Y a partir de ahí, pues se impulsa una nueva forma de pensar eh, la educación de nuestro país. Entonces, ¿cómo entendemos el currículum del Plan de Estudios 2022 en su finalidad? Ya entendimos su momento histórico, sabemos que también otro de los antecedentes pues son los planes de estudio anteriores, pero ¿hacia dónde quiere caminar la nueva escuela mexicana? Bien, nos dice que una finalidad importante que hemos de distinguir es que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables,
la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Ahora, ¿por qué? Si bien es cierto, estas cosas no es que no las estemos realizando, son parte de lo que todo docente pues realiza en su práctica educativa, pero ahora tiene una mirada diferente, es decir, que esto se logre a partir de una integración, se logra a partir de que una escuela es ese centro social donde existen sujetos, donde existen grupos que están interesados en cómo entonces podemos funcionar en sociedad. Recordemos que todo esto nos va a llevar a una visión en el México actual, que es buscar una calidad en la educación. Y entonces, cuando hablamos de una calidad, también hemos de hablar de una equidad, donde vamos a enfatizar muchísimo en los resultados del proceso educativo con el fin entonces de que nosotros docentes mejoremos el desempeño de nuestros estudiantes, mejoremos la productividad tanto de los maestros, maestras en nuestro entorno educativo. ¿Cómo se estructura la currícula del Plan de Estudios 2022? Bien, primero, tenemos toda esta parte de fundamentación que creo más de alguno de ustedes pues ha leído cómo estos planes de estudio que se nos dan como una intención formativa en nuestro país, pues presentan estos puntos que siguen, estos tres puntos, como propuestas para abordar el aprendizaje de la nueva escuela mexicana. Primero, nos habla de que un fundamento de esta nueva currícula es que tomemos a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque entonces se asume que el proceso de aprendizaje se da en una comunidad como un espacio social, como un espacio de cultura, como un espacio en el cual estos procesos de enseñanza-aprendizaje se desarrollan al máximo en la comunidad. Y entonces, cuando hablamos de comunidad, es en todos sus sentidos, llámese una comunidad urbana, llámese una comunidad rural, local, nacional o mundial. Y aquí es donde se lleva de manera efectiva el derecho a la educación, donde entonces los sujetos principales que nos marca en la educación, niños, niñas y adolescentes, pues están en permanencia constante con la comunidad. Y entonces, no podemos pensar una educación aislada de la comunidad, sino que su intención pues sí está muy relacionada con la vida de las personas. De hecho, por ejemplo, justamente el día de hoy que hablamos en el Consejo Técnico, cómo el conocimiento no es algo que sea nuevo para nuestros estudiantes. El conocimiento lo encontramos en el ser de la comunidad, cómo nuestras comunidades pues poseen ese conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que la escuela es ese punto de encuentro donde las experiencias de nuestros alumnos se van a relacionar, se van a vincular y entonces a partir de ahí vamos a encontrar que los conocimientos, que los saberes, que los valores se van a construir dentro de nuestros espacios educativos. Se van a construir ahí y también se van a llevar a la práctica en su vida cotidiana, cuando ellos se interrelacionan con el otro, con los otros.
Otro segundo fundamento de la estructura curricular es cuando se habla del aprendizaje como una experiencia formativa. ¿Por qué? Porque entonces este plan de estudios plantea un currículo que esté integrado en sus contenidos y estos contenidos pues se van a relacionar con los ejes articuladores que ya nos da a conocer el propio plan y programa de estudios en el saber y en el conocimiento de las realidades, de la organización de estos campos formativos que, pues como se menciona anteriormente, son 4. Recordemos que cuando se habla de que el aprendizaje es una experiencia formativa, es indispensable que nosotros busquemos en la realidad, que nosotros busquemos en los estudiantes que no se adaptan a estos contenidos, que no se adaptan a la escuela, un verdadero significado para ellos del por qué entonces van a estar inmersos en un camino, en un proceso de educación. Recordemos que el aprendizaje no es un hecho que pues va a residir en la mente de las y los estudiantes. Al contrario, es un proceso individual que se va a ir dando en relación con las otras personas, en relación con su escuela, en relación con sus contextos propios. Y entonces, a partir de ahí, van a emerger estos caminos o desarrollos de aprendizaje en el cual los alumnos o para los alumnos van a ser simbólicos, van a ser significativos. Es indispensable que en esta experiencia formativa se integren entonces la familia, la comunidad, todos aquellos actores educativos. Bien, voy a hacer una pausa porque se me está terminando el tiempo y continuamos en el siguiente video.